Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos una vez más a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad quiero comentar con ustedes todo lo que ha sido concerniente a las revoluciones indígenas. Si bien es cierto, con anterioridad hemos mencionado lo que eran las reformas borbónicas y qué había pasado en sí en el virreinato peruano, ¿correcto? Entonces, según a esto, vamos a trabajar hoy lo que son las rebeliones indígenas y por qué surgieron estas rebeliones indígenas. Si bien es cierto, vamos a ello rapidísimo y vamos a mencionar que las rebeliones indígenas, chicos, surgen en respuesta a una reforma borbónica en especial, o sea, principalmente a una de las reformas borbónicas. Recuerda que han habido muchas reformas borbónicas, sin embargo, a una de ellas es la que en este caso, surge por esa razón. ¿Y cuál es esa reforma borbónica? El fuerte incremento de los impuestos que existían en la colonia, en este caso, en el virreinato del Perú. Gracias a este impuesto, al elevado impuesto que tenían que pagar las personas indígenas, surgen todas las rebeliones. Entre las rebeliones grandes que han existido, la que más ha caracterizado en sí ha sido la que es considerada una de las grandes, obviamente, la rebelión de Tupac Amaru, ¿correcto? Bien, pero antes de ello hay que mencionar también que existieron varias rebeliones, algunas pequeñas que es necesario mencionarlas, ¿ya? Bien, algo más hay que mencionar en este caso. Todas estas rebeliones indígenas parten en el inicio de que quieren, obviamente, restaurar el imperio incaico, o en este caso el Tawan Tinsuyo. Bien, vamos a hablar vamos a hablar de un tema importantísimo, el Takiongoi. ¿Qué es el Takiongoi? Era un movimiento cristiano, ¿sí? Un movimiento, perdón, no cristiano, sino religioso. Un movimiento religioso, el cual pretendía, ¿qué cosa? Pretendía o buscaba la revaloración y el retorno a la cultura incaica. Este movimiento, como decía, usaba argumentos para volver a instaurar el imperio incaico en este caso, ¿sí? Bien, ¿y desde cuándo a cuándo surgió? Surgió en 1564 hasta 1572, entonces eso es el Takiongoi y es un punto importante que debemos recordar en lo que son rebeliones indígenas. Ahora vamos a hablar sobre lo que eran las causas y consecuencias de estas rebeliones indígenas, o en este caso, las causas y consecuencias que existían para que surgiera en este caso las rebeliones indígenas. Una de ellas, como causas económicas que existieron ahí, fueron los mayores impuestos. Dijimos que los mayores impuestos surgieron a las reformas, bueno, a las rebeliones indígenas. Entonces, un mayor impuesto, el tributo indígena, ellos tenían que pagar tributos, ¿sí? ¿Qué causa? Estas son las causas económicas. Ahora, ¿qué consecuencias generaba? Explotación de los indígenas. Existía explotación de los indígenas. Ahora, pauperización, o sea, el empobrecimiento. Recuerda, los mayores impuestos que se tenían que pagar exigía la explotación de los indígenas. Ahora, el tributo indígena cada vez por las tierras eran más. ¿Sí? Y por lo tanto la gente se empobrecía. Existía el pauperismo, o sea, la pauperización. Bien, chicos, ahora, causas políticos sociales que también existió para que haya una rebelión indígena. Las reformas borbónicas es una causa social que ya le hemos mencionado. La creación, el incremento de impuestos también es una causa social que ya le hemos mencionado. ¿Y qué consecuencias trae esto? Un profundo descontento. Obviamente, toda la gente, inclusive los criollos y mestizos, no solo los indígenas, estaban en desacuerdo en estos casos, en el profundo descontento que existía en toda esta zona social, podemos llamarlo así. Y también el mayor división social o la mayor división social, como te decía. Solamente los españoles de la alta nobleza podían ejercer este tipo de mandatos y todo ello. Y la gente de abajo, el pueblo, los mestizos, inclusive los criollos, estaban en descontento. Entonces había una división social. Ellos mismos también estaban diciendo por qué razón pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace todo esto? Todos estos puntos
generan rebeliones indígenas. Y entre ellas vamos a mencionar una muy importante, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esta rebelión de Juan Santos Atahualpa, chicos, no es, vamos a llamarlo así, no es directamente conocido, sino vamos a hablar de una fuente histórica. La fuente histórica es, según el misionero franciscano Juan Santos Caicedo, este señor, este misionero Juan Santos Caicedo, nos va a contar cómo era la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Y yo en puntos importantes lo he resumido. Por ejemplo, vamos, dice que este hombre era un mestizo, era cristiano y era una persona educada. Ahora, ¿qué más? Hablaba quechua, latín y otras lenguas originarias. ¿Qué más hacía Juan Santos Atahualpa? Conoció Europa, África. ¿Cómo conoció estos continentes? Conoció porque viajó con los jesuitas. Gracias a su viaje con los jesuitas, él conoció otras tierras extranjeras y allí pudo hablar latín, pudo conocer otras lenguas más. Vamos, ¿él qué quería? ¿Qué pretendía con Juan Santos Atahualpa? Pretendía refundar el Tahuantinsuyo. Si bien es cierto, todas las rebeliones han querido regresar a su principio, en este caso, incaico. Entonces, él también pretendía, ¿qué cosa? Refundar el Tahuantinsuyo gracias a sus rebeliones. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuánto duró su rebelión? Duró 10 años. Recuérdalo, duró 10 años, ¿ya? Él tenía el apoyo de los indígenas o de la gente indígena de la selva. O sea, en la selva había grupos indígenas y esos grupos, o sea, estos grupos indígenas de la selva apoyaban a Juan Santos Atahualpa para realizar sus rebeliones. Y una de ellas muy importantes fue que para 1752, en este caso, tomaría Jauja. Jauja es un departamento, en este caso, en ese lugar, en ese tiempo era un lugar estratégico, Jauja. Jauja era un lugar estratégico, ¿para qué? Para el paso de lo que era la selva con los Andes. O sea, había un punto estratégico, ¿sí? Vamos. Y ese punto estratégico él quería tomar con toda su gente, tanto su apoyo de los grupos de la selva, con sus otros apoyos también militares, quería tomar lo que era Jauja, punto estratégico, dijimos. Pero, ¿qué pasó? Pasó que se detuvo, o sea, este levantamiento de tomar Jauja se detuvo sin causa y razón. O sea, él detuvo estos levantamientos. Y no sabemos por qué causa y razón fue. Lo que nos cuenta es, ¿quién? Juan Santos Caicedo, este misionero, es el que nos cuenta. Dijo que no hubo causa ni razón. Entonces, para 1756, o sea, 4 años después de haber detenido ese levantamiento en Jauja, no atacó Jauja, sino se quedó. Pasó 4 años, desapareció por completo Juan Santos Atahualpa. No se supo nada más de él. Y ahora, según la historia que él nos cuenta, dice que actualmente existen todavía grupos indígenas, tribus indígenas en la selva que esperan su retorno. Mira, ha pasado más de años, muchos años, y la gente sigue esperando su retorno. Tal vez de una forma ya no literal, sino tal vez de otra forma, ¿no? Están esperando su retorno. Miren, este ha sido uno de los movimientos indígenas grandes de Juan Santos Atahualpa, que es muy bueno mencionarlo. Ahora, ¿existieron más rebeliones indígenas? Sí, hubieron otras más. Por ejemplo, acá te menciono la de Ignacio Torote. La de Ignacio Torote, él se rebeló en 1750. ¿Ya? Él se rebeló en 1750. ¿Qué cosa hizo? Incendió 2 pueblos en lo que era su rebelión y luego de eso se escapó a la selva. Nunca le dieron captura. Probablemente él ya se encontró, hizo su familia allí, nunca más se levantó, solamente incendió 2 pueblos para hacerse notar de que estaba en contra de estas reformas, en contra de estos abusos.
Por lo tanto, al final se insertó en la selva y nunca más, bueno, nunca más se supo de él. Obviamente no lo capturaron, supongo que hizo su familia allí y allí murió. Ahora, ¿qué más vamos a tener en otra rebelión? Una de ellas, la de Huarochirí, o sea, la rebelión de Huarochirí. La rebelión de Huarochirí, dice, buscaba tomar Lima. Imagínense, tomar Lima, el punto estratégico de lo que era la colonia, o bueno, en este caso del virreinato peruano. Lima. Quería tomar Lima y revivir el imperio incaico. Nuevamente te estoy mencionando revivir el imperio incaico porque ese ha sido el punto inicial o el punto de reconstrucción que ellos querían porque estaban ya hartos de lo que era la corona española. Ahora, ¿qué más? Dice, el plan fue descubierto en 1750. O sea, lo que él quería, estas personas querían tomar Lima, se descubrió este plan. Por lo tanto, ¿qué pasó? Dice, huyeron a Huarochirí. Huyeron a Huarochirí, donde mataron al corregidor. En Huarochirí existía un corregidor, una persona superintendente que controlaba todo. Lo mataron y allí tomaron Huarochirí. Sin embargo, el virrey mandó ejércitos para poder detener esta invasión, bueno, no invasión, sino este levantamiento. Sin embargo, las mismas personas de allí, su misma gente en esta batalla en esta rebelión de Huarochirí, lo entregaron a la corona. O sea, el líder de este levantamiento, de esta rebelión, fue traicionado. Y una más, tenemos una rebelión más. ¿Cuál de ellas? La de los hermanos Katari. La rebelión de los hermanos Katari se sintetiza en que este era un curaca de Chayanta. ¿Qué cosa y dónde es esto? Es la actual Bolivia, o sea, el Alto Perú abajo, nuestra parte del sur, ¿no es cierto? Bien, ¿qué hizo? ¿Qué quería él? Quería, como acá hemos puesto, reclamaba por los abusos contra los mitayos. ¿Qué cosa eran los mitayos? Los que trabajaban en las mitas, ¿no es cierto? Mitas mineras. Hablamos esto al inicio, ¿no es cierto? De la clase. En donde se mencionaba de que estos eran abusivos. Entonces, los mitayos estaban siendo sin derechos. Por lo tanto, estos hermanos catarí se levantan. ¿En cuándo? ¿Cuándo? En 1776 se levantan contra estos abusos. ¿Sí? Al levantarse, obviamente no resultó muy bien, así que fueron capturados rápidamente. Sin embargo, ellos lucharon por los derechos de estas personas mitayos. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que continúa. Uno de los más importantes, o una de las más importantes rebeliones indígenas de nuestro Perú. Gracias a esta rebelión, obviamente, se sitúa uno de los hitos importantes en nuestra historia de qué o cómo pudimos lograr nuestra independencia o en este caso sacarnos de la corona española. Vamos a hablar de la rebelión de Tupac Amaru, más conocido como José Gabriel Condorcanqui. ¿Sí? José Gabriel Condorcanqui. Él era un curaca. Aparte de curaca, pertenecía a la nobleza indígena. Por lo tanto, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, accedía a la educación. Como era nobleza indígena, podía tener educación, o sea, él era educado, letrado, ¿correcto? Aparte de esto, como era un curaca, él era arriero. ¿Qué quiere decir arriero? Que esta persona viajaba por todos los departamentos, en este caso por todo el Perú, intercambiando bestias o haciendo también un poco de trueque, ¿no es cierto? Y traía también obviamente a algunas personas para trabajar en sus haciendas y en todo ello. ¿Qué pasa? Al haber viajado por todo el Perú, José Gabriel Condorcanqui, o sea, Tupac Amaru II, vio cómo esclavizaban a las personas, cómo no respetaban sus derechos, cómo los impuestos crecían más. Entonces, a partir de ello, él empieza a hacer su levantamiento y él está en contra de estas cosas. Por lo tanto, hemos considerado dentro de este punto
que fue el primero en Latinoamérica, recuerda, el primero en Latinoamérica en cuestionar el virreinato. Él cuestiona el virreinato, está mal estas formas. Obviamente, chicos, quiero mencionar antes de esto que José Gabriel Condorcanqui se casó con Micaela Bastidas, ¿ya? O sea, es su esposa, ¿sí? Con él tuvieron 3 hijos, ¿ya? Bien, entonces, al ver que fue el primero en Latinoamérica en cuestionar el virreinato, ¿qué hizo? Proclamó la unión e igualdad de indígenas, mestizos, criollos y esclavos. Él dijo, todos tienen el mismo derecho, todos deben tener el mismo derecho y tienen que ser juntos, todo uno, equitativo. Él fue el primero en refutar lo que decía el virreinato, ¿correcto? De las altas sociedades, o sea, de la jerarquía social. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cómo inicia? ¿Cuál es su origen de su rebelión? Hemos anotado puntos importantes ahí donde dice cambios introducidos por las reformas borbónicas. Obviamente, los cambios que hemos mencionado acá, como son los tributos, los impuestos y estas cosas, eso obviamente ha hecho que se levante también Tupac Amaru. Fue uno de los puntos importantísimos de su rebelión. Sin embargo, vamos a mencionar algo más. Existían los abusos y la inconformidad que había entre las sociedades. Por ejemplo, ya ni se les respetaba a los mismos criollos ni a los mestizos. Imagínense. O sea, obviamente los mestizos ya no tendrían derechos, sin embargo, los criollos deberían tener algunos derechos, sin embargo, ya ni les respetaban en los cargos. Por lo tanto, esto también fue parte de su rebelión. Así es como empieza, así es como inicia él. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a hablar del inicio en sí, porque las anteriores que hemos mencionado obviamente son causas, pero hacen el inicio de su rebelión. El inicio en sí, así como nosotros tenemos una fecha importante y feriado nacional, es el 4 de noviembre de 1780, es cuando inicia su rebelión. ¿Cómo y qué haciendo? Capturó, bueno, no capturó, sino obviamente acorraló, podríamos llamarlo así, al corregidor de Tinta, ¿ya? De Tinta. Corregidor de Tinta, donde él, obviamente, este corregidor era conocido por un corregidor muy abusivo, esclavizador, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se llamaba este señor? Había llamado Antonio de Arriaga, había sido el corregidor que obviamente lo captura Tupac Amaru y por estos abusos que existió, él lo declara en muerte bajo la horca, o sea, tenía que ser ahorcado. Y en su ahorcamiento, obviamente, en la no ceremonia, ¿no? Pero obviamente es la horca pública, él hace mencionar que en este caso el relato que se hace en la horca lo hizo hacer en quechua, ¿sí? En el idioma de los indígenas, o sea, quechua, imagínense, o sea, eso ha sido un insulto grande a la corona. ¿Por qué? Porque obviamente no se tendría que haber sido usado este tipo de idioma en ceremonias de esa manera, o bueno, en este caso en ejecutamientos. Entonces, él ejecutó a Antonio de Arriaga en la horca en quechua, o sea, hablándoles en quechua. Entonces, eso ha sido una forma de su inicio. ¿Qué más pasó? Su expansión, cómo él se expande su territorio, cómo él expande su ejército, cómo él crece en su rebelión. Punto de ellos, aseguró alianzas, o sea, que José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, asegura alianzas, o sea, habla con otros curacas y dice, yo me estoy levantando y me apoyas, entonces poco a poco va juntando más gente. Y también obviamente esperó que al ver eso, otras personas se unieran. Y pasó lo mismo. ¿Qué más acá hemos mencionado? Su objetivo era tomar Cusco. Siempre Tupac Amaru quería tomar Cusco. El ejército formado, obviamente, ya por José Gabriel Condorcanqui, ya poseía gran número militar. Y entre ellos estaban mestizos,
estaban criollos y también estaban afrodescendientes, pero estos afrodescendientes eran en menor cantidad. Sin embargo, entre sus líderes dice que habían algunos criollos, ¿sí? Entre sus líderes habían algunos criollos. Bien, entonces, ahora seguimos mencionando más. ¿Qué pasó? ¿Gracias a qué? A un gran triunfo que él tuvo. ¿Cuál es? La batalla de Sangarará. Nunca se había visto que con pocas personas o con poco ejército militar pudieran haber eliminado el ejército español. Por lo tanto, ahí es donde fue el punto inicial para que todas las personas se incrementaran, habían ejércitos y otros líderes más que se juntaron en su rebelión. Imagínense que así es cuando creció su expansión, en este caso, de su ejército. Sin embargo, vamos a hablar ahora que luego de esto, luego de su expansión con sus ejércitos, iba a lugares a eliminar los impuestos. ¿Qué más? A liberar esclavos, a decirles que ustedes son libres. Entonces, esa es una manera de sublevarse hacia la corona. Y obviamente ya los virreyes, en este caso, la corona española o el virrey actual, que estaba el virrey del Perú, en ese caso, ya tenía ya referencia y estaba ya formando su gente o ejército para poder detener esta rebelión grande de Tupac Amaru. Y eso pasó. La caída y muerte de Tupac Amaru. ¿Qué pasó? Vamos a hablar que fracasó en tomar Cusco. Como decíamos en un inicio, él quería tomar Cusco, pero fracasó tomando Cusco. Por lo tanto, él fue, ¿qué cosa? Él fue capturado. Sin embargo, antes de su captura, obviamente, al ver que no se ha podido tomar Cusco, las demás alianzas que él tenía se fueron yendo, o sea, desertaron de su ejército. Entonces, se estaba haciendo más pequeño su ejército, ya no tenía gran cantidad, por lo tanto fue muy fácil atraparlo. Aunque luchó bastante, él fue llevado, conducido a la plazoleta de nuestra ciudad del Cusco, donde él tuvo que presenciar la muerte de su esposa y de sus 2 hijos mayores. Entonces, a partir de ello, bueno, en este caso, lo sentenciaron a muerte y lo quisieron desmembrar. O sea, ¿qué quisieron? Con 4 caballos en las esquinas, en cada brazo y en cada pierna, lo quisieron desmembrar. O sea, deshacer de las extremidades. Sin embargo, él tuvo resistencia. Por lo tanto, al final, al cual no pudieron desmembrarlo, ¿qué hicieron? Lo descuartizaron. Y entonces, al descuartizarlo, mataron obviamente a toda su familia y obviamente dijimos a su esposa y a sus 2 hijos mayores. Sin embargo, mencionaron allí también que después de esta rebelión se prohibió el idioma quechua, que pudieran hablar ningún indígena, estaba prohibido. Ahora, vestirse también de una manera creo que era también una forma de prohibición. Entonces, con esto hemos terminado de nuestras rebeliones indígenas. Recuerden que estamos empezando cómo el Perú ha empezado a levantarse contra la corona española hasta buscar su libertad. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Poco a poco. Hemos hablado actualmente de las rebeliones indígenas. En la siguiente clase les mencionaré de algunas rebeliones criollas y mestizas, cómo hemos llegado a buscar nuestra libertad. Bien, chicos, eso ha sido todo por mí. Espero lo hayas entendido. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.